Yo, bueno, había planeado hablar de este tema cuando lo preguntaron hace muchos meses, y eso fue antes de octubre. Cuando a partir del 7 de octubre empezó toda esta escalada en Palestina, especialmente en Gaza, digamos que donde yo venía trabajando, podríamos decir que se soltó la última amarra apocalíptica. Entonces, obviamente, decidí acompañar la exposición con imágenes para poder ir reflexionando un poco más esto. Yo trabajo la cuestión de la teología política hace varios años. Me da mucho gusto que esté aquí Julieta Lizaola, que sabe mucho más que yo del tema, y a quien seguramente vamos a escuchar. Pero bueno, la pregunta es por qué hablar, ¿no?, de teología política, si es algo que tenemos asociado a cierto autoritarismo, a la forma en que lo expuso Carl Schmitt, ¿no? Y bueno, para adelantar, lo que yo quiero decir aquí es que hay teología política. Es decir, no vamos a poder quitar la teología política, entonces descolonicemos. Esa es un poco la propuesta. Mi forma de trabajar siempre se acompaña con algo que en general parece que la filosofía no le corresponde, pero me parece que sí le corresponde, que es el trabajo de campo. Y que es ir a hablar con la gente, es ir a ver lo que pasa. Y aún cuando uno trabaja cuestiones muy antiguas, como lo que me está pasando ahora, que estoy trabajando textos del siglo X y del siglo XI, hay que ir a los lugares y tratar de ver qué es lo que las ruinas expresan, lo que los ríos cuentan, por ejemplo. Pero no voy a venir a hablar en este momento ahora del Ebro ni del libro que estoy trabajando del siglo XI, que es magnífico, de Ibn Pajuda, que se llama Escrito en Zaragoza en la lengua judeo-árabe, pero ahí es donde yo tengo las esperanzas. Sino que vamos a ver aquí cómo vernosla con este hecho, ¿sí?, que es el de la teología política. ¿Cómo cambio de...? Ahora, entonces, la primera flechita. Lo que ustedes ven acá, ¿sí?, es esto es de abril del año pasado, ¿sí? Les voy a traducir. Acá, a ver si vamos a hacer un poco interactivo, porque si no yo soy súper habladora, hablo mucho de la escucha, pero después me pongo, ¿qué es lo que vemos acá? No se pone nada. Bueno, ¿qué es lo que vemos acá? Díganme, no tengan miedo de decir algo mal. ¿Lo que está cargando? Sí, ¿qué carga? Un cordero, sí. Este hombre, ¿qué características tiene? El que carga el joven, ¿qué más? ¿Qué tiene en la cabeza? Tiene una equipá, exacto. Tiene, sí, la peor, este signo de los religiosos. ¿Quién tenemos acá al lado? Un policía. Bueno, les voy a contar. Aquí estamos viendo un cartel que estaba en las calles en Jerusalén, que por supuesto siempre acá tiene esto que dicen que el diario de Colón también está, que es con la ayuda de Dios, con las siglas de con la ayuda de Dios. ¿Qué dice? Pesaj, la fiesta de la Pascua judía del año pasado, dice en su lugar y en su tiempo, ¿sí? Dice, este año también salimos a sacrificar corderos pascuales, ¿sí? Entonces pregunta, ¿tuviste éxito? Entonces, si tuviste éxito, si lo lograste, ¿sí?, sacrificar el cordero pascual, ¿en dónde? Adivinen dónde. ¿En qué lugar se sacrifica el cordero pascual? Cerca del templo, ¿verdad? ¿Y eso qué hay ahora construido en el templo? Es la famosa explanada de las mezquitas,
¿sí? La mezquita de Al-Aqsa, ¿sí? Y la mezquita del Domo de la Torre, que es este que se ve acá. Entonces dice, lograste, es decir, sacrificar el Cordero Pascual ahí en la explanada de las mezquitas, es decir, profanar un sitio sagrado de la religión musulmana, entonces recibes en dinero 20.000 shekels, que es bastante dinero, serán como unos $5.000. Dice, ¿te detuvieron? Es decir, cuando venías como este muchacho, ¿te detuvieron cuando venías con el Cordero? Entonces te vamos a dar 500 nada más. ¿Sí? Después dice, te detuvieron, pero lo leo acá porque ahí no alcanzo con el pixeleado. Te detuvieron, pero tenías en la mano el Cordero, como este chico, te vamos a dar 2.500. Y si te detuvieron, si te detuvieron con el Cordero solamente 1.200, si te detuvieron con el Cordero en los brazos, pero estabas ya en el monte del templo, es decir, en la explanada de las mezquitas, entonces damos 2.500 shekels, ¿sí? Esto era, digamos, una publicidad que estaba pegada en las calles de Jerusalén, invitando a la gente a ganar dinero, profanando el sitio sagrado, más sagrado, uno de los sitios más sagrados, o sea, el más sagrado de Jerusalén, de los musulmanes. Y dice, queremos un sacrificio pascual ahora, ¿sí? Entonces, así se llama la organización. Esto lo vimos en abril del año 2023, ¿sí? Entonces, es ostensible, ¿sí?, la teología política, cómo está funcionando, cómo se hace política con eso, porque para que esto esté permitido, tiene que haber no solo una autorización, sino un aliento de parte del gobierno. Les voy a mostrar otro ejemplo de por qué decimos que sí hay teología política. ¿A quién vemos acá? Este lo conocen todos. ¿Y el de atrás? A ver, ¿quién sabe quién es el de atrás? Ciro de Persia, ¿sí? 538 a.C. Esto es, ¿sí?, Persia. Dice en el año, esto es del año 2017, cuando Donald Trump en diciembre anunció que iba a pasar la embajada que Estados Unidos tiene en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Y esto se toma como un jubileo. ¿A alguien le suena el jubileo? Digan, no tengan miedo de decir algo mal, lo digo por como fiesta. Es una fiesta, sí, el júbilo. ¿Qué más tiene el jubileo en la Biblia? 50 años, liberación de esclavos, bueno, de deudas. Cuéntanos, Tali, tú sabes. Sí, es en el año 50 se perdonaban las deudas, se regresaban las propiedades a quienes originalmente era la familia que le pertenecía, y era una celebración religiosa pero también política. Porque es el séptimo sabático, ¿no? Cada 7 años la tierra tiene que descansar, por eso nosotros nos dan el séptimo sabático para que la tierra descanse, sea más fértil. Y el séptimo sabático es el jubileo. Y como bien dice, ¿cómo se llama? Diego. Como dice Diego, el jubileo implica la condonación de todas las deudas, la devolución de todas las propiedades, porque la tierra pertenece a Dios, ¿sí? Eso lo dicen también los pueblos originarios, eso estamos de acuerdo, casi todos, menos, ¿sí?, la invención de la propiedad privada y sus estragos, que es lo que nosotros estamos padeciendo acá. Dice, les voy a leer, en el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 2, así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, Ciro, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. También está en Crónicas 2, capítulo 36, versículo 23. Y fíjense que aquí arriba, esto
Este edificio, como se podrá imaginar, es el templo, es el tercer templo. Hay que decir algo. En la teología política nacional colonial del sionismo político, es decir, el sionismo que se impuso, que es el de Theodor Herzl, el movimiento del siglo XIX, con características del movimiento nacional, que quiere montarse en el relato de la religión judía. Hay algo implícito, con eso quiere decir que no se decía, pero que sí estaba huyendo en el fondo del discurso, que es la construcción del tercer templo. Primer templo que había construido el rey Salomón. ¿Y el segundo templo quién lo construyó? Herodes, claro. El filósofo Yeshayahu Leibowitz siempre dice: van a llorar al muro de las lamentaciones, pero está llorando en una pared que hizo Herodes, ¿sí? O sea, que esto es fetichismo, decía Yeshayahu Leibowitz, un verdadero religioso. Entonces, lo que estaba siempre implícito era la construcción del tercer templo. Y para construir el tercer templo, ¿qué habría que hacer? Porque el templo está abajo del suelo, ¿no? ¿Qué hay que hacer con el suelo para que resurja el subsuelo? Destruir. Es decir, estaba implícita la destrucción de las mezquitas para la construcción del tercer templo. Algo inconfesable, pero por otro lado, dicho a grandes voces por los más extremistas, y en este momento tenemos que reconocer que el Estado de Israel, que es muy difícil calificarlo como Estado judío, como sería el oxímoron que esto implica, estaba ya diciéndolo en alta voz, ¿no? Incitando a que este discurso se imponga. Por eso lo que vimos antes, ¿no? Que eran los sacrificios, el llamado a sacrificios actuales. Que eso se hacía, los sacrificios solo se hacían cuando estaba el templo. Cuando se destruye el templo, lo reemplazan las plegarias, ¿sí? Ponerse a sacrificar significa que es el templo, y acá tiene que construirse el templo. Este es un grupo de Estados Unidos, de religiosos, porque en Estados Unidos convergen los judíos sionistas con los cristianos sionistas. El sionismo cristiano muy poderoso. Donald Trump es un sionista cristiano, Jair Bolsonaro es un sionista cristiano, y bueno, tenemos otros personajes un poco más menores, y tenemos otros ahora en Argentina que pretenden ser judíos y sionistas. Por eso ya lo veremos. Vamos a hablar de Javier Milei si da tiempo. Mientras, lo que tenemos es que se considera un jubileo el año 2017. ¿Por qué? Si le restamos 50 años, ¿qué año tenemos? A ver cómo son las matemáticas sobre esto. 1967, ¿qué pasó en 1967 en esa tierra? En Palestina, Israel. Hubo una guerra, ¿sí?, que terminó con la ocupación de los territorios de Cisjordania y Gaza, ¿sí? ¿Tienen más o menos el mapa? Cuando Egipto Sí. Cuando Egipto toma la iniciativa. Exacto. Es una guerra que dura 6 días, ¿sí? Por eso algunos conocen como la guerra de los 6 días. Los palestinos lo llaman la Naksa. Y lo que ocurre es lo que hoy en día se ha degenerado ya de manera, yo creo que irreparable, en la ocupación de Palestina. Cuando se habla no es una guerra, es ocupación. Si ustedes van a la marcha y dicen eso, tengan en cuenta que eso se origina en 1967. Después podemos hablar de otros años, pero tengamos en cuenta esto porque es cuando la ONU, en el año 47, 29 de noviembre de 1947, las Naciones Unidas deciden la partición de la tierra de Palestina. No todos los sionistas estaban de acuerdo, no todos los judíos estaban de acuerdo en partir la tierra de Palestina, y yo lo invito a leer el libro de Martin Buber, del filósofo Martin Buber, que se llama Una tierra para los pueblos, donde se ve los argumentos de por qué no partir la tierra y por qué la figura de un Estado nacional a la europea no tenía nada que ver en la región. Y la región esa necesitaba otro tipo de organización, que eran las
comunidades autónomas confederadas, y él lo llamaba la Confederación de la Gran Siria, es decir, toda esa zona se conoce como la Gran Siria, y la de allá, ¿no? Vuelvo aquí, entonces, primer jubileo, 1967, ¿sí? No es jubileo, diría Diego. ¿Por qué? Porque no se devolvieron tierras, al contrario, se erigen muros, se carga con mucha más presencia militar y todas las acciones, ¿sí?, que va haciendo un ejército ocupante para volver difícil, por no decir imposible, la vida de los habitantes del lugar, como vamos a ver en un rato. Siempre en nombre de esto que vamos a llamar teología política nacional colonial, ¿sí? Bueno, entonces... Perdón, pero es que son 70 años, ¿no será una alusión al exilio? Lo que pasa es que esta es otra, yo estoy comentando otra, esta es la imagen que encontré ahora, que es la de 70. La que yo tenía 3 jubileos, pero es verdad, esto es del 70 años del Estado, creo que era, no son 70 años del Estado, sí, son 70 años del Estado. Es eso, claro, porque ahora son 77, ¿verdad? Sí, es por los 70 años del Estado. Porque es 48, claro, el 47, del 29 de noviembre del 47, que eran 70 años. Gracias por la pregunta. Pero hay otra versión de esta moneda, porque estas se venden, las buscan en internet, la pueden comprar. Esta moneda, y aquí tiene el versículo que comenté antes de Esdras y que también está en Crónicas, y aquí tienen un versículo de Isaías que se tomaron el trabajo de escribirlo también en árabe con la imagen del templo. Quiero comentar la otra, la imagen que hoy no traje, pero que es del mismo año y tiene también atrás con Ciro de Persia. ¿Y Ciro por qué? Porque Ciro cuando conquista, cuando Ciro conquista Palestina, dice, cuando los persas conquistan a los babilonios, dicen vuelvan todos los exiliados. Entonces Ciro queda como un gran benefactor. En la memoria, en la historia de los judíos, Ciro es alguien que los devolvió, los dejó volver a su tierra. Por eso el libro de Esdras y Nehemías son quienes condujeron al pueblo de regreso. Entonces, Ciro es un liberador, Trump es un liberador. ¿Por qué? ¿Qué es el jubileo? Es que 50 años después de la conquista de los territorios de Palestina, ¿no? Vuelvo un poco para atrás. En el año 47 la ONU divide el mapa, le da a Palestina, voy para adelante y después vuelvo para mostrarles un mapa, aunque sea. Ahí está. Ahí tienen un mapa más o menos, ¿no? Esto sería el territorio que le dio a los judíos para el Estado judío, siempre el Estado de Israel, en el año 47, 27 de noviembre del 47. Esto es Cisjordania, esta es la Franja de Gaza, ¿sí? Esto es la parte sur, es el Negev, y esto es el Sinaí, que también lo conquistan, y también conquistan los altos del Golán, que pertenecen a Siria. En general no se habla del Golán como territorio ocupado, pero evidentemente Israel, bueno, Trump llegó a decir que también se lo otorgaba a Israel. Esto para que tengan una idea. En el año 47 se divide un poco más ajustado. En el año 67 se conquista esto también, el Sinaí, también el Golán. Voy para atrás otra vez. Entonces, 50 años de cuando se conquistan esos territorios, ¿sí? Y sobre todo aquello que Israel narra como la unificación de Jerusalén. Yo quiero decir que Jerusalén, que tiene el nombre de Ciudad Santa, si ustedes leen un libro que se llama La Biblia Desenterrada, escrita por dos arqueólogos, muestran el uso político, con fines de la ocupación, de la arqueología, y se van a encontrar con que Jerusalén no era una ciudad con tanto glamour, con tanta importancia sacralizada como la que nosotros heredamos. Nosotros heredamos un relato de la canonización de la Biblia, y ese relato es del reino de Judea, que es el que tenía por capital a Jerusalén, pero había un reino mucho más grande. O sea,
Jerusalén 2 después de Salomón. Y el reino de Israel tenía 10 tribus, era mucho más grande, económicamente mucho más interesante, y tenía por capital aquello que hoy ustedes leen en las noticias como Nablus o Naplusa, ¿sí? Entonces, nosotros recibimos ese relato bíblico. De Jerusalén tiene ese estatus, David, Salomón también, tiene un estatus de grandes reyes que no eran en realidad, según los arqueólogos, no cuentan, ¿no? Pero bueno, la unificación de Jerusalén, es decir, Jerusalén en el 47 había sido dividida, la parte oriental para Palestina, la parte occidental para Israel. La conquistan, ¿sí? Pues se acordarán de Moshe Dayan, aquel general con un ojo tapado, ¿no? Un general tuerto, que es el gran héroe de la unificación de Jerusalén. Por eso Jerusalén, el 67, se considera un jubileo, por la conquista, por el hecho de apoderarse ni más ni menos que de Jerusalén. Y si nos vamos 50 años para atrás, ¿qué año nos queda? Teníamos 2017, teníamos 1967 y ahora 1917. ¿Alguien sabe qué pasó el 2 de noviembre de 1917? En esa época estaban los británicos, ¿sí? Había estado el mandato británico en Palestina y Lord Balfour manda una declaración que dice que su majestad, es decir, ahí en Gran Bretaña, ve con buenos ojos la fundación de un hogar nacional para el pueblo judío, ¿sí? La declaración Balfour, ¿sí? 2 de noviembre del 17, se considera también parte del jubileo. Es decir, esta moneda es un ejemplo perfecto de teología política nacional, colonial, en cuanto lo que hace es tomar los versículos que justamente hablan de la liberación de la tierra, de la imposibilidad de poseer la tierra, para afirmar exactamente lo contrario. Y enseguida vamos a ver cuáles son las características. Sí, infaltable la paloma de la paz, porque nadie la quiere abandonar, pero ¿y esa paloma de la paz? ¿Se preguntaron alguna vez por qué? ¿Quién es esa paloma de la paz en la Biblia, por ejemplo? Tú que has leído un poco más la Biblia, ¿te acuerdas? No representa al episodio después del diluvio, en el que Noé manda a la paloma a buscar tierra firme y regresa la primera vez y luego la vuelve a mandar y regresa con una rama de libro. Exacto. Eso significa, bueno, ya no podemos bajar los sobrevivientes del arca, ¿no? Ahora, es después de la destrucción de la humanidad, ¿no? O sea, no está tan buena la paloma de la paz. Piénsenlo 2 veces la persona, porque esa rama de olivo, y el olivo es cuestión de conflicto. Ustedes lo saben, ¿no? Saben el tema del despojo de los olivos y de la tierra. Pero a mí esa paloma de la paz siempre tiene un sabor agridulce, porque vamos, es verdad, ya es posible salir, ya es posible empezar una nueva humanidad, hay un arcoíris, y sin embargo, ¿quién habla de los muertos? ¿No? ¿Qué pasó con todos aquellos? La paloma es testigo de algo, ¿sí? Se lo dejo rápidamente. Bueno, y entonces me gustaría hablar un poquito sobre algo que ustedes van a ver bien acá con Aide cuando venga Aide García Bravo, que es, ustedes van a trabajar Quijano con él, pero recordar un par de cositas sobre la colonialidad del poder para tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando habla de una secularización específicamente burguesa de la cultura y de la subjetividad. Así, ¿sí? Eso es parte de la colonialidad del poder, es producto de esa secularización. La palabra secularización, no sé, ustedes han trabajado seguramente en medieval, en filosofía medieval, los seculares y los regulares. Es un asunto de la Iglesia Católica, seculares y regulares. O sea que la secularización es cristiana. Dice el nombre de una perspectiva de conocimiento
pensamiento cuya elaboración sistemática comenzó en Europa Occidental antes de mediados del siglo XVII, aunque algunas de sus raíces son sin duda más viejas, incluso antiguas, y que en las centurias siguientes se hizo mundialmente hegemónica, recorriendo el mismo cauce del dominio de la Europa burguesa. Su constitución ocurrió asociada a la específica secularización burguesa del pensamiento europeo y a la experiencia y las necesidades del patrón mundial del poder capitalista colonial moderno, eurocentrado, establecido a partir de América. Y se encarga de recordarnos también Quijano que el otro de Europa, ¿sí? O de Occidente, era siempre Oriente. Y nosotros estamos hablando de un caso de orientalismo, algo que tal vez, no sé si Eduard Said en este curso se vea, pero es un pensador que hay que tener muy en cuenta. Los indios de América o los negros de África no eran el otro de Europa. Ellos eran primitivos, simplemente, ¿no? Así los tenían. Y entonces lo que nosotros vamos a ver es cómo esta colonialidad del poder se desarrolla, ¿sí? Con los judíos de Europa cuando se les da este regalo envenenado, que es decirle, si el judío quiere volverse como todos los gentiles, quiere vestirse como todos los demás, hablar las lenguas de los demás, estudiar la ciencia de los demás, entonces, incluso, y eso llama emancipación, ¿no? O la ilustración judía, ¿sí? Del siglo XVIII, va a poder pensar en tener su propio Estado también. Y este periodista que estaba en Viena, que de hecho cuando se le ocurre esto, estaba en Francia cuando era el caso Dreyfus, ¿sí? Y durante el caso de Dreyfus, que fue un caso antisemitismo así muy flagrante, a Theodor Herzl, que era un hombre que tenía aspiraciones de ser famoso, se le ocurrió inventar este oxímoron que es Estado judío. ¿Por qué digo que es un oxímoron? Porque durante siglos, digamos que desde la destrucción del segundo templo, es decir, 70 de esta era, hasta el siglo XIX, los judíos vivieron en el exilio, vivieron en la diáspora y crearon comunidades y lenguas también. Les decía que yo estaba ahora trabajando un libro del siglo XI escrito en judeo-árabe, es decir, lengua árabe con letras hebreas. El yiddish es una mezcla de lenguas europeas, donde domina el alemán, pero también el holandés, varias lenguas con letras hebreas. El judeo-español, conocen tal vez más por las canciones de Jarabán, es español antiguo con letras hebreas. Los judíos vivían así, pero a Herzl se le ocurrió una idea muy poco judía y muy propia del antisemitismo cristiano europeo, que es pensar que esa forma de vivir dispersos es anormal, ¿sí? Es anómala. Y entonces el judío vive de una manera enferma y hay que sanarlo. Y para sanarlo tiene que tener su propio Estado, ¿sí? Toman elementos de la religión que tienen un sentido teológico como el exilio y la redención y los secularizan. Es decir, los traducen a algo muy pedestre, algo geográfico, ¿sí? Y demográfico, que es la emigración hacia la tierra prometida, ¿no? Hay que tener en cuenta un detalle. ¿A quién le promete Dios la tierra? A Abraham. ¿Cuántos hijos tenía Abraham? 2. ¿Cómo se llama el primogénito de Abraham? Ismael, claro. El primer hijo es el primogénito, es el primer hijo. Quiera o no quiera la esposa, es el primer hijo. Y el primer hijo es Ismael, ¿no? Y cuando Ismael tenía 13 años, sí, nace Isaac, entonces, bueno, no es primogénito, es preferido. Es preferido a la madre, que dice en el Génesis, el hijo de esta sierva, porque Agar, la madre de Ismael, era egipcia, era sierva de ellos,
el hijo de esta sierva no va a heredar conmigo, ¿no? Pero la herencia era para el padre y el hijo primogénito es el que tiene privilegio en la herencia. No es que el más chico no reciba, lo recibe mucho más el más grande. Todo esto no se lo invento, está en la Torá, ¿sí? El Deuteronomio explica que es el primogénito y no hay vuelta de hoja. Entonces, al sionismo, que trató de acomodar el discurso, o sea, las aspiraciones de un Estado nacional a la europea, al discurso, digamos, al relato bíblico, hace aguas, ¿sí? Por varios lugares. No se sostiene, pero bueno, vemos que con armas se tratan de sostener muchas cosas. Entonces el binomio de teología y política, ¿sí? Al menos de Spinoza en el Tratado Teológico Político, se presenta como un guión, ¿vieron?, entre la teología y la política, que parece un pasadizo entre la teología y la política, digamos. Y podríamos ver en este guión algo que me gusta mucho, una expresión de Levinas, que es una separación vinculante, ¿sí? Y esta, 3 siglos más tarde, tenemos a Schmitt cuando plantea, voy a archicitar algo que todo el mundo conoce, ¿no? Como en este túnel, digamos, hay perseverancias teológicas, ¿no? Desde abajo del territorio político, y dice todos los conceptos significativos de la moderna teoría del Estado son conceptos teológicos secularizados. Y recordemos que la palabra secular nos remite al cristianismo. Y entonces, en este guión, un guión transformista, ¿no?, entre lo teológico y lo político, hay una estructura que se mantiene y en torno al cuadro de la soberanía. Y el gran problema es el de la soberanía, porque soberano para los textos religiosos es solamente Dios, Rigon Olam, es decir, el soberano del mundo. Entonces, esta especie de autosoberanía, ¿sí?, es flagrantemente contradictoria con la religión. Es decir, es muy difícil sostener esa dupla de Estado judío, como que da título al libro de Theodor Herzl, y que se ha vuelto ley hace unos años. Israel decidió autoproclamarse Estado judío, caiga que caiga, ¿no? Porque eso era muy difícil también de mantener. Entonces es un mundo sin Dios, ¿sí?, el de la autosoberanía, el de la democracia, y dice Schmitt que el Dios Todopoderoso habita en el legislador omnipotente, o, por ejemplo, en la excepción a la ley, ¿sí?, podría traducir al milagro, ¿no?, porque Spinoza lo dice en el Tratado Teológico Político. No podemos hablar de milagro. Hablar de milagro sería una contradicción, porque si todo lo que hay es Dios, ¿no?, que nosotros creamos que hay leyes de la naturaleza, y la naturaleza es Dios, nosotros creamos que hay leyes porque se repiten, y bueno, a lo largo de muchos años y siglos se pueden repetir sucesos y los consideramos leyes, un día se contradicen algo de esto. Y entonces nosotros pretendemos que ahí hay un milagro, ¿sí? Se contradijo la ley natural, pero no, dice Spinoza, eso habla de nuestra ignorancia. Hasta ahora creíamos que algo era de una manera y se demostró que no era de esa manera. A ver, un ejemplo mucho más burdo para entenderlo. Cuando ocurrió en 2011, creo, lo de Fukushima, ¿sí?, la central nuclear que explotó, tenía todas las reglas de seguridad habidas y por haber, las que conocíamos hasta ese momento, ¿sí? Las leyes que nosotros vamos respetando, sean naturales o sean del conocimiento de los acontecimientos, históricas o lo que sea, son válidas hasta que se demuestra lo contrario, y eso no es un milagro, ¿sí? Eso no es un milagro porque, dice Spinoza, eso sería una herejía, pretender que Dios se contradice, ¿no? Mejor hablemos de nuestra ignorancia. Bueno, entonces hay alguien que tuvo una discusión muy sostenida con Schmitt. Hay un judío que discutía con Schmitt que se llamaba Jacob Taures. Y Jacob Taures, él mira la teología política, pero desde su reverso. Él lo que le dice a Schmitt es: sí, los dos somos apocalípticos,
pero yo soy un apocalíptico de la revolución y usted es un apocalíptico de la contrarrevolución, ¿sí? Porque a Schmitt le interesaba mantener el statu quo, ¿sí? Mientras que a Taubes, lector de Walter Benjamin, de la octava tesis, que siempre tanto nos preocupa, ¿no? De la tesis de concepto de historia de Benjamin, la octava, cuando dice que el verdadero estado de excepción, ¿sí?, es nuestra tarea. Y eso es sumamente complejo y es una discusión con Schmitt que está teniendo. Ahí Taubes lo explica, ¿sí?, desde el concepto de revolución, ¿no? Entonces, lo que cuenta Taubes, que es muy interesante, dice: la postura revolucionaria, ¿sí?, es laica y horizontal, está basada en la bondad de la naturaleza humana y, por su parte, la contrarrevolucionaria sigue la interpretación teológica del ser humano, pero desde la perspectiva del pecado original. Lo que él está, a mi parecer, lo que Taubes está planteando es una crítica a la secularización como una crítica de la dominación, ¿sí? Y esto, él recuerda que los términos políticos como revolución u oposición se originan en la astronomía. No sé si lo han leído, esto está en el culto a la cultura. Dice que la rebelión contra la jerarquía en el contexto del cambio de paradigma ptolemaico al copernicano, ¿sí?, va del método medieval de la prueba por analogía al método experimental de la ciencia moderna. Y dice el giro de una teología que presupone una analogía entre el reino de la naturaleza y el reino de la gracia, ¿sí?, va a pasar a una confrontación del reino de la naturaleza y el reino de la gracia, que es lo que estamos viviendo en estos días, cuando concebimos a la cultura como opuesta a la naturaleza, ¿sí? Y los estragos que eso está teniendo en nuestro tiempo, ¿no? Todo esto, entonces, Taubes busca este paso de la analogía a la teoría de la identidad. Él va a decir que eso conduce al camino de la teología protestante de la interioridad, ¿no? O sea, los paradigmas científicos tienen su correlato también teológico, ¿sí?, también religioso. Entonces, bueno, me gustaría a mí compartir en este momento un texto, bueno, un resumen en realidad que hice de otra forma alternativa de la teología política que propone Martin Buber, que, como les había comentado antes, esto no está en el libro Una tierra para dos pueblos, lo que les voy a resumir, sino que está en un texto que él dedica a su amigo Gustav Landauer. Gustav Landauer fue un socialista. Ahí están llamando por teléfono a Santiago. Fue un socialista. Sí, no te preocupes. Bueno, muy bien. Gustav Landauer, le voy a nombrar algunos libros de él, ¿sí? 1903, un libro que se llama Escepticismo y Mística, que es un libro precioso, ¿sí?, donde él va a explicar que todo aquello que nosotros llamamos pasado en realidad es lo que nos constituye. Es decir, nosotros somos nuestro pasado. Todo lo que vive una vez y para siempre, dice él. Y entonces, aquello que nosotros creemos que es pasado porque quedó atrás, en realidad ya es un desecho en nuestra vida. Lo que somos nosotros es lo que son nuestros ancestros adentro de nosotros, con todos los conflictos que pueda haber entre nuestros ancestros. Pero entonces, para poder vivir en comunidad, ¿sí?, porque él es un socialista utópico, para vivir en comunidad es necesario entender primero que somos seres comunitarios, es decir, que adentro nuestro habita la comunidad de ancestros.
Entonces, solo a partir de ese giro místico en el que encontramos a esa comunidad que puede llegar a ser muy discutidora, ¿no?, de los ancestros, muy contradictoria, podemos salir y experimentar la comunidad con los otros. Él tiene todo un proyecto, ¿no? Esto le hablo de un libro en 1903, 1907, tal vez conozcan más el libro La Revolución, 1911, su llamado al socialismo, eso lo pueden encontrar en las redes. Era un socialista utópico que participó en la República del Consejo de Baviera. En mayo de 1919 lo asesinan. Cuando asesinan a Landauer, su gran amigo Martin Buber le dedica un texto que llama La Vía Santa. Y la Vía Santa él describe cómo todo esto que había aprendido de Landauer como posibilidades de vida en comunidad eran los elementos del modelo político que tenía que tener lugar para estos judíos que estaban obligados a huir de Europa porque Europa no tenía lugar para ellos y sus estados nacionales no tenían lugar para estos judíos. Todos tenían que huir y llegar de una manera muy modesta como refugiados a esta tierra que los recibía, no como colonizadores, sino como refugiados, y establecerse en un régimen de comunidades autónomas en la cual ninguna mayoría determinara el destino de ninguna minoría. Esa confederación que les comenté que él llamaba de la Gran Siria, ¿sí?, y que en 1919, cuando asesinan a Landauer, él va a decir: el modelo que nosotros deberíamos adoptar si queremos hacer honor a los ancestros no es haciendo sacrificios pascuales en Jerusalén sobre la mezquita, sino el modelo de los esenios. No sé si tienen presente los esenios, ¿sí? Estamos hablando del siglo I, II antes de Cristo y después de Cristo, la época de los hasmoneos, la fiesta de Hanukkah, que después hablaremos de ella, vamos a ver enseguida algo. Los esenios habían apoyado a los hasmoneos en su revolución contra los helenistas, pero se dieron cuenta de las aspiraciones imperialistas que tenían los hasmoneos, entonces los esenios se fueron al Mar Muerto. Hicieron ahí comunidades con unas reglas que voy a leer ahora y que eran de suma austeridad. Los principios eran la colectividad que realiza lo divino en la vida en común, colectividad no entendida como simple conjunto, sino pensada en términos intersubjetivos de lazos comunitarios, ¿sí? O sea, no un colectivo en torno a un interés común, sino lazos, ¿sí?, de unos con otros, intersubjetivos. Segundo, la tierra como elemento matricial de la vida comunitaria. La recíproca presencia no se contempla solamente entre humanos, sino con la tierra y con cada uno de los seres que la habitan. ¿Les suena? ¿Sí? Es algo que podemos ver en otras culturas. La intersubjetividad con la tierra. El trabajo que renueva el pacto entre el hombre y la tierra, ajeno a la explotación. El trabajo se concibe también entre sujetos. La tierra es un sujeto. El ser humano es una suerte de partero de la naturaleza. ¿Sí? Algo que si tienen presente la tesis de Benjamin, la tendrán en la de Fourier. ¿Sí? ¿Recuerdan? La ayuda mutua en aras de la liberación del hombre por el hombre. Bueno, el ser humano por el ser humano. En esta época se decía el hombre por el hombre. Prohibición radical de la explotación, que se concibe como la peor ignominia. Es decir, si había un pecado, era explotar al otro ser humano, explotar al otro sujeto, es decir, también a la tierra. Otro, el mandamiento divino como rector de la comunidad. La vida comunitaria es posible en la medida en que fecunda la humildad, el reconocimiento de la predación del otro, en el marco de una horizontalidad que entiende las diferencias como complemento y funda una idea de respeto irreductible a cualquier orden jerárquico. Es decir, ustedes cuando vieron la figura de este muchachito que tenía el cordero, tenía la cabeza cubierta. La cabeza cubierta tiene un sentido que aquí se usa de una manera supremacista, pero en realidad es todo lo contrario.
La cabeza va cubierta porque el judío no puede olvidar en ningún momento que hay un poder por sobre él y que no es el máximo poder, ¿no? Eso cambia todas las cosas. La cooperación y fraternidad como motores de la vida comunitaria. La trama ética del socialismo profético buberiano es dialógica y por eso no se deja engañar por la falacia individualista ni por la razón instrumental que cosifica. Es decir, el invento del ser humano solo, ¿sí? Es algo que Buber deja muy claro en su pensamiento dialógico, porque nacemos porque alguien nos recibió, ¿sí? Y alguien nos enterrará también. Es decir, ese solipsismo es en la base del individualismo que hoy en día está causando los estragos que nosotros vemos ahora, y que en estos casos ustedes dirán, pero no, hablan de una comunidad, los colonos, por ejemplo, hablan de comunidad. Eso Buber lo llamó egoísmo colectivo, ¿sí? El egoísmo colectivo sigue siendo individualista, sigue siendo egoísta, ¿sí? No es comunidad. El espíritu profético de enseñanza de la fidelidad y la renovación que vela por la dinámica social. El carácter crítico de la lealtad se encuentra en las antípodas de la complicidad. El profeta, ¿sí?, señala y amonesta el afán de dominación y explotación. Los profetas, como uno lee la Biblia, siempre están regañando a los reyes, ¿sí? Siempre están en contra del poder político. El sacerdote sí es amigo del rey, pero el profeta jamás, ¿no? Por eso los castigan tanto. Bueno. Y sobre todo y todos, dice Buber, en nombre de Dios, he aquí la garantía para evitar la tentación colonizadora, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que esta sociedad horizontal, pero horizontal bajo esta manto de la fe en Dios, no se realiza, y la sociedad que busca imitar en un territorio que es completamente ajeno a esta figura del Estado Nacional. Y tenía muy claro esto Theodor Herzl en su libro. Él dice, la función del Estado judío es ser un muro que contenga el avance de la barbarie oriental sobre Europa, ¿sí? Es decir, no vio el mapa. Se erigió el muro, nada más, para proteger a Europa. Muchas veces, y ahora lo vemos mucho en las redes sociales, está el tema de Eurovisión, está la copa de básquet y todo esto, que siempre juegan las Eurocopas, porque es una entidad europea, ¿sí?, un enclave europeo en Medio Oriente, en una región que es el desastre. Lo que vamos a ver es que este organismo que se mete en un medio que le es hostil y ajeno, termina creando autoinmunidad, ¿sí? Es decir, una enfermedad autoinmune cuando las defensas empiezan a atacarnos, ¿no? Y esa autoinmunidad de la teología política nacional colonial de Israel la vemos hoy, ¿sí?, con el neo-Sansón, ¿sí?, en contra de Isaías. Isaías te dijo, ¿no?, que se transformarán sus espadas en arados, solo que pensando ahora en la industria agrícola, también es muy vecina de la industria armamentística, ustedes lo saben. Hay una transformación constante, ¿no?, entre elementos de guerra y elementos de trabajo, este trabajo guerrero que tenemos en contra de la tierra, de explotación de la tierra, ¿no? Pero bueno, Isaías tenía esta idea de que un día iba a vivir el lobo con el cordero y todo iba a estar muy bien. Pero la figura del neo-Sansón se impone, y este versículo conocidísimo, ¿no?, de Jueces 16, versículo 30, donde dice: muera yo con los filisteos, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. ¿Se acuerdan? Cuando ya le volvió a crecer el pelo a Sansón, estaba ciego, pidió que lo dejen apoyarse en las dos columnas, en una gran fiesta de los filisteos, había como 3.000, y entonces le volvió la fuerza, derrumbó el edificio y mató a 3.000 filisteos. Bueno, esa figura del forzudo, ¿sí?, un forzudo bastante enojado, tengo que tocar esto, ¿no? Ay, no, tengo un problema. Aquí está. Y ahora llegamos
uno de los ejemplos. Pero antes les quería, bueno, después pero sí se los leo, cómo Buber en el año 39 habló de los neosansones y dijo, se parecen más a los filisteos, ¿sí?, que a Sansón. Estos jóvenes no tienen la menor idea, estaba refiriendo yo a los actos terroristas que estaban cometiendo grupos judíos que cometían actos terroristas contra el mandato británico, como por ejemplo la explosión del Hotel King David, o varios actos en los que iban y mataban familias palestinas. Él describe todo eso en el año 39, empieza a escribir. Bueno, lo que tenemos acá, ¿saben cómo se llama este tanque? Se llama Merkabah. ¿A alguien le suena la palabra Merkabah? ¿A nadie le gusta la cábala? Sí. ¿A quién le suena? Una amiga tenía una perrita que se llamaba. ¡Ay! ¿Por qué se llamaba Merkabah la perrita? No lo sé, bueno, ella era de Francia, pero su origen era judío. Ajá, bueno. Pero yo nunca supe por qué se llamaba. Bueno, imagínate. Merkabah quiere decir carro. Y en la cábala se llama así, se resume en esa figura del carro a el capítulo 1 del libro de Ezequiel, que yo les invito a todos a leer. La Biblia no te convierte inmediatamente a la religión, no hay ningún problema. Abran Ezequiel 1 y lean lo que escribió, lo que describe, ¿sí?, la profecía, la primera profecía de Ezequiel. Describe, digamos, la majestad de Dios, pero lo describe como un carro, porque tiene ruedas, porque tiene, bueno, es algo delirante. Uno tiende a pensar en qué estado, ¿sí?, de trance tiene que estar un profeta para recibir semejante imagen. Es algo que da miedo. Yo supongo que la perra de tu amiga debe haber sido muy temeraria. Sí. Bueno, muy chiquita, por eso se me puso. Lo era. Bueno, claro, porque es algo que da miedo, algo que impone, ¿no? Léanlo, después se van a impresionar de lo que eran capaces, sí, ahí en la Biblia. Los textos bíblicos tienen eso. Era a partir de un libro de un investigador de estos de ufología que hablaba de esa visión de Ezequiel como si él hubiera visto una nave extraterrestre. Claro, sí, está y ahí sacó seguramente. Sí, tiene todo el sentido, exacto, es como si fuera un sí, exacto. Bueno, este carro, ¿sí?, industria israelí. ¿Saben cómo se llama la industria israelí? Se llama Rafael. Rafael no es el nombre, bueno, suena en un ángel, ¿no es cierto? Pero ustedes saben que es una sigla. Y la sigla es Rashut Lefituach Emtzai Lehima, es decir, Autoridad para el Desarrollo de Medios de Combate, ¿no? El nombre de Rafael, que no es el que cura a Dios, como sería la etimología del nombre del ángel, es aquí una autoridad para el desarrollo de medios de combate. Bueno, las industrias Rafael tienen muchos productos que exponen de manera periódica en un escaparate que tienen a partir del 2005 y que se llama la Franja de Gaza, ¿sí? Se venden las armas probadas sobre la población gazaní, ¿sí? No lo invento yo, eso es uno de los lemas, ¿sí?, publicitarios. Armas probadas. Lo que nosotros vamos a ver ahora, ¿sí?, es cómo, ¿conocen el concepto arendtiano de banalidad del mal? ¿Quién lo conoce? Tú dijiste que sí. Cuéntame. Es como al mal, convertirlo o reducirlo a la burocracia, ¿no? En vez de verlo como un todo, como que separar las partes y quitarse de cierta responsabilidad, ¿no? De la nación. Claro, en la burocracia se aplica así, eso lo dice por el personaje de Eichmann, que está perfecto, lo toma el libro de Eichmann de Jerusalén, y también tiene que ver con prácticas cotidianas en la vida, males pequeños que naturalizamos y que todos los días se van sedimentando, ¿sí?, y forman, digamos, algo que es asesino o es genocida. Lo que tenemos aquí, ¿por qué podría calificarse de banalidad del mal? ¿Qué es lo que ven? Esta foto la vieron hace pocos días en las redes. ¿Qué es? Una serie de sociedades judías. ¿Cómo? Una serie de sociedades judías en las 2 horas israelíes.
Sí, unas chicas, sí, se sacaron una selfie con el fondo que es Gaza destruido, ¿sí? Y eso es un ejemplo, pero ya muy avanzado. Se parece, bueno, a mí me remite mucho a esas fotos de la segunda invasión a Irak, Claro. que se toman en la Abu Ghraib. Abu Ghraib, Guantánamo, todo eso. Fíjense esto otro, esto es una publicidad de Alpha Gun Angels, ¿sí? Son los ángeles, ¿sí? de Alpha Gun, y estas chicas así sexys y bonitas hacen publicidad de las armas. Y aquí tenemos más publicidades de Alpha Gun. ¿Qué es lo que vemos ahí en el Instagram? ¿Qué ven? Digan, no tengan miedo. Puede ser una erotización de la red. Claro, sí, tiene algo sumamente erótico, claro, perfecto lo que dice. ¿Qué más? Están las chicas por un lado exhibiéndose, ¿sí? Con ropa militar al lado del tanque, bien ajustada, así que les queda bonito. Y al lado, ¿qué hay? Abajo. ¿Cómo? Mutilados. Mutilados, ¿sí? Que tienen algo que ver, seguramente, porque están juntos. ¿Y aquí qué tenemos? También siempre es la publicidad, ¿sí? De Angelica. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Está una de las chicas que está vestida en encajes, ¿no? Apuntando. ¿Qué tenemos abajo? A uno de los mutilados también. Bueno, esto es lo que vamos a permitirnos llamar banalidad del mal. Les muestro ahora el mapa. El mapa lo que ustedes ven es el mapa como quedó según los acuerdos de Oslo. ¿Sí? Escucharon hablar de unos acuerdos de Oslo. En el año 93 se divide el territorio palestino en tres colores. Área A, que es la roja, área B, que es la rosada, área C, que es la más amarillita. Y lo amarillo oscuro es lo anexado por Israel. Área A significa que ese área está totalmente administrada, tanto en lo judicial como en la seguridad y en todo por la Autoridad Nacional Palestina. Es decir, es una parte bastante pequeña. Gaza está toda como área A porque Israel no se mete, ¿sí? Área B no se mete, pero bueno, lo tiene dominado por aire, mar y tierra. También no. La parte rosa es el área B, que es mixta, ¿sí? Es administrativamente la Autoridad Nacional Palestina se ocupa, pero judicialmente y militarmente es Israel. El área C, que es la mayoría y es donde están los asentamientos, es totalmente bajo la administración de Israel, ¿sí? Las demoliciones que solemos ver, habrán escuchado hablar de la aldea palestina Al-Araqib, que lleva ya como 200 demoliciones, ¿sí? Los beduinos tienen casas que se pueden reconstruir rápidamente, ¿no? Por eso ponen esa velocidad, en el año 2010 200 veces. Entonces, bueno, lo que ustedes pueden ver acá es la realidad del mapa de Palestina con dos áreas completamente separadas. Ustedes saben que acaba de renunciar la Autoridad Nacional Palestina, entonces el Fatah, y entonces no sé bien qué última noticia es allá, pero había una posibilidad de que un personaje que se conoce como Mandela de Palestina, que es Marguti, salga de la cárcel y es una figura aceptada tanto por los gazatíes como por los palestinos en Jordania, y posiblemente se pueda negociar algo ahí. Lo cierto es que en un mapa como este, ¿sí? Es muy difícil establecer un Estado. Está completamente lleno de asentamientos que se han alentado de una manera constante por los distintos gobiernos de Israel, pero que se aceleró
esa construcción de asentamientos durante este último gobierno, por supuesto, perdón, no es privativo para eso. Bueno, hemos pasado a uno de los lugares que les decía, emblemas de la teología política colonial y criminal, que es Hebrón. Hebrón al-Jalil en árabe, Hebrón en hebreo. En los dos casos, ¿sí? El nombre de la ciudad habla de la amistad, es paradójico. Y ahí está enterrado Abraham. Ahí, bueno, los patriarcas, está en la tumba de los patriarcas, pero está Abraham. Ahí está la mezquita de Al-Ibrahimi, que enseguida vamos a ver. Ahí, en Hebrón, la vida de los palestinos se hace casi... O sea, es un caso de obstinación, porque los colonos están dispuestos a todo. Y los colonos, cuando ustedes ven los argumentos, siempre son los argumentos de que Dios nos dio toda esta tierra, desde el Nilo hasta el Éufrates. Ojo, que no queda solamente desde el río hasta el mar, como cantamos en las marchas, sino desde el Nilo hasta el Éufrates. Bueno. Y hay jóvenes colonos que son sumamente peligrosos. Que hay que tener en cuenta que no es un movimiento que está en descenso, sino todo lo contrario de los colonos. Lo que nos da aquí son algunas cifras y dice que el 70% aproximadamente, esto es del año 2019, y desde octubre de 2015 dice que el 70% aproximadamente de las familias reportan algún miembro que tuvo algún incidente de violencia. El 20% de las familias tienen un hijo en la cárcel, el 33% hablan de atentados físicos, en el 97% de los casos hablan de intimidación y amenazas, el 75% de los propietarios palestinos ahí en Hebrón han sido requeridos o buscados por la autoridad israelí, que los fue a amedrentar. Hay 21 checkpoints dentro de una ciudad pequeñísima, ¿sí? Ustedes saben lo que es un checkpoint, enseguida lo van a ver acá en nuestra foto, pero aquí más o menos está mostrado el muro en el medio y las barreras que hacen. Esa familia, por ejemplo, que ven ahí, donde dice stop, sería como un checkpoint, y 121 obstáculos bloquean a los palestinos dentro de esa ciudad pequeña, ¿sí? ¿Qué es lo que hay en esa ciudad pequeña? Es esto, la tumba de Abraham. ¿Qué es lo que vemos? La mezquita de Abraham, porque ustedes ven que está la cúpula, es una mezquita. ¿Y qué tiene? En la foto de abajo a la derecha de ustedes. La bandera de Israel, ¿y qué más? Una Hanukkah, que es con lo que se festeja Hanukkah. Esto es de diciembre, creo que del 2015. La manera de invadir y apropiarse con una bandera que nada tiene que ver, ¿sí?, con el padre de las dos naciones, ¿no?, de los dos pueblos. Lo que vemos abajo, al lado, de este lado, es la tumba de Abraham, que está dividida en dos, ¿sí? De un lado, por el vidrio, ustedes alcanzan a ver aquí en el vidrio a un religioso judío, y aquí vemos, bueno, la mezquita de Al-Ibrahimi, donde rezan, ¿no? Y lo que cuenta aquí es que a través, ¿sí?, de un vidrio blindado, una barrera de vidrio blindado, se puede ver la tumba de los patriarcas, ¿sí?, en Hebrón. Ahí está el cenotafio de Abraham, porque obviamente no está el cuerpo. Un cenotafio es una urna donde está el cuerpo. Se puede ver de cada uno de los lados del edificio, que está separado completamente, ¿sí?, entre judíos y musulmanes. Hay que tener en cuenta que, si nos vamos al relato bíblico, Ismael e Isaac se juntaron para ir a enterrar al padre,
¿sí? O sea, ellos dos pudieron enterrar al padre juntos. Hoy en día tenemos esto, ¿no? Lo que ven arriba es, por ejemplo, una de las barreras y checkpoints para pasar dentro de la ciudad de Hebrón a la casa. Ven como los niños van, ¿sí? Son niños escolares, niñas escolares, están fragmentos de ese muro de concreto, tienen esa torre donde están los militares, ¿sí? Y esa puerta giratoria que es la que ellos van a habilitar o no para que pasen cada uno, ¿sí? La idea de los colonos es que el sitio es tan sagrado, ¿sí?, que entonces deben apoderarse de él, y para eso hay que expulsar a los habitantes de Hebrón. La gente, los habitantes de Hebrón, se aferran a sus casas, que son sus casas de toda la vida. Entonces hay casos tremendos. Ahí hay una casa, por ejemplo, que le han sellado la puerta de entrada y los habitantes de la casa entran por la ventana, ¿no? Se suben a una escalera y entran por la ventana. Eso pasa entre los abramitas y ibrahimitas. Y acá lo que quiero que veamos es algo también para contrastar. Isaías 2:14, ¿sí?, que dice que va a juzgar entre las naciones, reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Es decir, de Jerusalén va a salir el conocimiento, la sabiduría que nos va a hacer pacíficos, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que lo que tenemos abajo es el mapa que lograron hacer unos jóvenes de una ONG muy valientes que se llaman Hamushim, que decidieron ver lo que se pueda de la industria armamentística israelí. Y lo que vemos pintado de rojo en este mapa son todos los países que son clientes de la industria armamentística israelí, de la industria bélica, que no es solamente las armas, sino también toda la alta tecnología y ahora la inteligencia artificial que está causando estragos. Entonces, bueno, son un poco los países que no participan de esto y, bueno, ustedes sabrán, en el año 2019 hubo aquí un juicio popular a la militarización de América Latina, capítulo México, ¿sí?, donde se pidió al presidente, el nuevo presidente que teníamos, ya que interrumpa la compra de armas a Israel. Y eso, bueno, vemos que es muy difícil. Gobierno de derecha y de izquierda son todos clientes. Lo que tenemos también ahí es del año 2023, el 75 aniversario del Estado de Israel, lo festeja ahí en azul, también la Palestina completa, de las industrias armamentísticas. Esto es algo que no quería dejar pasar. Hubo gente que, abuelos que han pasado, han sobrevivido desde la Nakba, es decir, desde el año 48, ¿no? De 1948 y las guerras y los distintos ataques. La población que está en Gaza, que son más de 2 millones de personas, son refugiados, ¿no?, en su mayoría. Lo que correspondería naturalmente a ese lugar sería un 10% de la población. Todo el resto son refugiados múltiples. Los palestinos tuvieron que refugiarse muchas veces. Se fueron desde sus ciudades y aldeas, algunos a Jordania, y en el año 70, los 70 se tuvieron que ir porque los corrieron, sí, por un momento de los Panteras Negras. Después se fueron al Líbano. En el Líbano en el año 82, recuerden que ocurrió Sabah y Shatila, tuvieron que irse, muchos, otros se quedan, por supuesto. A Siria pueden haber ido algunos, en el año 2011, viene la guerra. Bueno, muchos de ellos van llegando a la franja de Gaza, hacinados completamente en una franja que tiene menos de 400 kilómetros. Entonces, bueno, estos son los nombres, porque es muy importante el tema de los nombres, de los 74 ancianos. Son personas de más de 76 años
que esta vez sí fueron alcanzados por los bombardeos últimos en Gaza. Y entonces, bueno, la cuestión es ¿cómo hacemos para descolonizar la teología política, verdad? Entonces, una de las maneras, y habíamos hablado que había un túnel de contrabando, ¿no?, entre la teología y la política. Entonces, es posible que por ese túnel, ¿sí?, vayan una vía contraria y pueda llegar a descolonizando. ¿Cómo? Desesencializando. Yo creo que es una de las primeras cosas que hay que hacer para descolonizar, es desesencializar, ¿sí? Es decir, traducir experiencia. Esencializar se traduce hoy en día a cuando nos dicen no es un genocidio, el holocausto fue un genocidio. Sí, el holocausto fue un genocidio. También en Guatemala hubo un genocidio y también ahora en Gaza hay un genocidio. Hay un genocidio en curso en Palestina desde el inicio de la Nakba que ahora se acelera completamente. ¿Qué sería traducir experiencias? Es algo que inquieta. Hay un libro de un pensador israelí iraní que se llama Yehuda Shenhar, que tiene un texto donde pregunta ¿cómo hacemos para traducir Nakba al hebreo? Esa es una buena pregunta, porque uno diría rápidamente, y bueno, Shoah, ¿no? Pero no se puede, porque está esencializada, sacralizada, se escribe con mayúsculas y el hebreo no tiene mayúsculas. Dice Meyonik, el traductor, ¿qué vamos a llamarlo Shoah? Si es una palabra bíblica que aparece 13 veces, que nombra una desgracia natural, sin nada que ver con lo que ocurrió, una destrucción. ¿Cómo lo llamaban las víctimas? Destrucción. La destrucción de los judíos europeos, lo llamó el historiador Raúl Hilbert, que Hannah Arendt toma tan en cuenta y en su otra versión. Entonces empecemos a traducir. A mí me sorprendió, porque empecé a estudiar árabe hace unos años, y entonces escuchando la radio en árabe me encuentro con un programa sobre el levantamiento del gueto de Varsovia. ¿Y cómo le llamaban al levantamiento del gueto de Varsovia? ¿Saben ustedes? ¿Qué palabra árabe le suena al levantamiento? Intifada, así. Y entonces, sí, se puede traducir el levantamiento, ¿sí?, del gueto de Varsovia como una intifada, que es tan importante, sobre todo para los palestinos, pero para el mundo árabe en general. ¿Por qué no buscar de qué manera traducir, ¿sí?, el genocidio, la Nakba, que es la limpieza étnica primero, la expulsión, etc., ¿no? Todo eso que conlleva. Y entonces, para descolonizar la teología política nacional colonial, ¿sí?, lo que tendríamos que hacer es ubicarnos desde algo que Levinas llama heteronomía, y Levinas no tenía ningún interés de hablar de política, pero a mí me parece que después de haber ido a las clases de Enrique Dussel tantos años, no leer a Levinas políticamente se hace muy difícil, porque además decidir que uno se queda en el campo de la ética y no pasa a la política es una decisión política también, ¿no? Entonces, a mí me parece que la heteronomía de Levinas es esa relación del otro, puede entenderse como otro, nomos justicia, como la justicia del otro, que no es mi justicia para el otro, porque eso es el altruismo y está bueno, pero no es suficiente. La heteronomía es dejarse enseñar por la justicia del otro, y la justicia del otro me muestra que lo que yo considero justo para él es injusto, que aquello que yo considero un derecho ganado es un privilegio a costa de él. Entonces, desde esta justicia del otro, tratar de traducir, ¿no?, tratar de traducir para desesencializar esta cuestión. Y como venía diciendo, hay teología política, no vamos a quitarla, no hay una laicidad exenta de teología política, no, toda ella descansa sobre uno. Lo que hay que hacer es descolonizar. Entonces, está el poema del poeta palestino Mahmoud Darwish, que posiblemente les sea familiar, que se llama El discurso del indio, el penúltimo ante el hombre blanco.
Y yo tomé algunos fragmentos solamente de este poema. Me gustaría, ¿se animan a leerlo? ¿Quién tiene buena vista? ¿Quieren leer? Lo voy a desde las 8:30. Dale, vamos. Mahmoud Darwish, el discurso del indio. El Señor de los Blancos no entenderá las antiguas palabras. Aquí en las almas libres, entre el cielo y entre los árboles. Pero Colón tiene libre derecho de encontrar la India en cualquier mar. Y tiene el derecho de llamar pimienta o indios a nuestros espectros. También puede romper la brújula del mar para que se alineen, junto con los erróneos vientos del norte, pero él no cree que los humanos sean iguales, como fuera del reino del mapa, lo son el aire y el agua, y que ellos nazcan como nace la gente en Barcelona, aunque veneren al Dios de la naturaleza, que encuentran en todas las cosas, y no adoren el oro. Y Colón, el libre, busca una lengua que no halló aquí, y busca ahora en los cráneos de nuestros ancestros bondadosos, y tuvo su porción de lo vivo y de lo muerto en nosotros. Entonces, ¿por qué sigue con la guerra de exterminio desde su tumba hasta el final? Este poema lo escribe en 1992 para el 5º centenario de la conquista de América, pero que también él lo toma como la expulsión de Al-Ándalus, que es el exilio primordial, ¿no? Para ellos. ¿Quién quiere leer esta otra parte? Son fragmentos, nomás porque el poema es muy largo. ¿Alguien tiene que leer este? ¿O sigues tú? ¿Es que alguien más quiere? Yo lo he hecho. Claro, vas a seguir, hay varias partes. Dale. Y nada queda de nosotros, salvo un ornamento para la ruina y ligeras plumas sobre los ropajes de los lagos. Aplastaste 70 millones de corazones. Corazones. Ya es bastante, suficiente para que regreses desde nuestra muerte como un rey sobre el trono de la nueva era. Pero no es tiempo ya, extranjero, de que nos encontremos como dos extraños en una misma era y en un mismo lugar, como los extraños se encuentran al borde del abismo. Para nosotros, lo que es para nosotros, y para nosotros, lo que desciende de ustedes. Para ustedes, lo que es para ustedes. Para ustedes, lo que de aire y agua es para nosotros. Para nosotros, lo que de hijos es de nosotros. Y para ustedes, lo que de hierro es de ustedes. Ven, compartamos la luz en la fuerza de la sombra. Toma lo que quieras de la noche y déjanos 2 estrellas para enterrar a nuestros muertos en la órbita. Y toma lo que quieras del mar y déjanos 2 horas para pescar. Y toma el oro de la tierra y el sol y deja para nosotros la tierra de nuestros nombres y regresa, extraño, regresa a los tuyos y busca la guía. ¿Alguien se anima? Dale. Y después vas a seguir. Nuestros nombres, árboles hechos de labra divina, son ave volando más alto que imposible. No corten los árboles del nombre. Ustedes que vienen en guerra desde el mar, no suelten sus caballos en llamas sobre la planicie. Para ustedes su creador y para nosotros el nuestro. Para ustedes su fe y para nosotros la nuestra. Entonces no entierren a Dios en libros que, como ustedes pretenden, les han prometido una tierra sobre nuestra tierra, y no hagan de su creador un chambelán de la corte del rey. A ustedes, por tanto, se soltará la memoria de la partida del Mediterráneo. Y les falta una piedra que no obedezca a la veloz corriente del río del Rin. Les falta un momento para meditar en cualquier cosa, para que crezca en ustedes, un cielo necesario para la tierra. Les faltará un momento para vacilar entre un camino y otro camino. Les faltará Eurípides, un día y los cantos de Canaán. Y de los babilonios les falta las canciones de Salomón sobre Sulamita. Les faltará un lirio para la añoranza. Les faltará hombres blancos, una memoria para domar a los caballos de la locura, y un corazón que rasguñe las piedras para unirse al llamado de los violines. Les falta y les faltará el titubeo de la pistola, pero si deben matarnos, no maten a las criaturas que nos han brindado su amistad. No maten nuestro ayer. Les faltará una tregua con nuestros espíritus en las noches estériles de lluvia y un sol menos ardiente y una luna llena menos llena, para que el crimen aparezca menos festivo en la gran pantalla. Así que tómense su tiempo para matar a Dios.
muy dramático. Y bueno, esto está demasiado chiquito, pero voy a leer yo. Y mientras nos despedimos de nuestros fuegos, no devolvemos el saludo. No escriban sobre nosotros los testamentos del nuevo Dios, el Dios del metal, y no pidan a los muertos un acuerdo de paz, pues de ellos nadie quedó, para anunciarles cómo hacer la paz consigo mismo y con los otros. Y estaríamos aquí construyendo aún más si no fuera por los fusiles de Inglaterra y el vino francés y la influenza. Y viviríamos como es debido vivir junto al pueblo del cielo, memorizando nuestra historia oral, anunciaríamos la inocencia y los crisantemos. Para ustedes su creador y para nosotros el nuestro. Para ustedes su ayer y para nosotros el nuestro. Y el tiempo es el río, y al mirarlo fijamente, ahoga en nosotros al tiempo. ¿Acaso ustedes no memorizan un poco de poesía para parar la masacre? ¿Acaso no fueron paridos por mujeres? ¿No han mamado como nosotros la leche de la nostalgia por la madre? ¿No se han vestido como nosotros de alas para alcanzar las golondrinas? Queríamos anunciarles la primavera, entonces no desenfunden las armas. Hubiésemos podido intercambiar regalos y canciones. Aquí estuvo mi pueblo, aquí se murió mi pueblo, aquí los castaños esconden los espíritus de mi pueblo. Mi pueblo volverá en forma de aire, luz y agua. Tomen la tierra de mi madre con el poder del Estado, pero yo no firmaré con mi nombre un acuerdo de reconciliación entre el muerto y el asesino. No firmaré con mi nombre la venta de un solo pálamo de espinas alrededor de la nuca. Y termina: hay muertos y colonias, muertos y excavadoras, muertos y hospitales, y muertos y pantallas de radar que capturan el número de muertos, que mueren más de una vez en la vida, que viven después de la muerte, y muertos que crían la bestia de las civilizaciones con muerte, y muertos muriendo para llevar cargando a la tierra sobre sus restos. ¿A dónde, Señor de los blancos, está llevando mi pueblo y el tuyo? ¿A qué abismo está llevando a la tierra este robot armado con aviones y portaaviones? ¿A qué ancho abismo están subiendo? Bueno, poemas daría para hablar varias horas, y lo vamos a hacer, los invito a leerlo en la página web de Heteronomías de la Justicia, que está completo. Aquí el tema es que no se sube nunca a un abismo, en el abismo no se cae, ¿sí? Y creer que se sube al abismo es lo que estamos viendo ahora nosotros. Pero, digamos, habría que mostrar también, ¿sí?, que si bien hay teología política, el Estado, entre comillas laico, no ostenta una moral superior a la religiosa, ¿sí? Y en esta terra non santa, ¿no?, el nudo de violencia autoinmune no se debe a las religiones, porque acá tienen religiosos, ¿sí?, religiosos ortodoxos judíos, que consideran que un Estado judío es un oxímoron, que la presunción humana de querer adelantar la venida del Mesías con un Estado es algo contraproducente, y lo único que va a hacer es alejar, ¿sí?, al Mesías, y que por eso ellos están a los 75 años del Estado expresando en el año 2023 su duelo, ¿sí? Entonces, con las religiones, ¿sí?, el problema está en el uso que hace la colonialidad del poder de las religiones, ¿no? Y este grupo se llama Lectura y Carta, y bueno, ellos son antisionistas. Yo después, cuando haya, si es que hay tiempo, voy a leerles una glosa que escribí de una plegaria que se lee en el día de Yom Kippur, que es el día del perdón, de la reconciliación, y que son 24 verbos, ¿sí?, donde se dice somos culpables, pecamos, etc., ¿no? Yo glosé y expliqué en función de la teología política nacional y colonial cómo se implementó cada uno de estos verbos que se confiesan, porque así se llama vidui, que es confesión, ¿no?
pero si hago esto no vamos a poder conversar. Entonces yo quería terminar así con algo verdaderamente que me llenó de júbilo, ¿sí? En el año 2002 el Estado de Israel tiene una simpatía muy grande por Spinoza, ¿no? Ustedes saben que Spinoza, todos los que llegan a Spinoza saben que la autoridad religiosa le había puesto un género, un anatema. Y entonces, bueno, salen los paladines de la justicia sionista a decir, no, vamos a quitarle el anatema, ¿cómo? Spinoza, un hombre ilustrado, un hombre racional. Y se cumplían, a ver cuántos años, ahora les digo, los años que se cumplían, en el año 2002 eran 370 años de su nacimiento y 325 años de su muerte. El Tratado Teológico Político que ustedes ven abajo, ¿sí?, en la parte de abajo de la estampilla, era de 1670. ¿Sí? Ese año, en 2002, empezaba la construcción del muro que 2 años después, o sea, en el 2004, la misma Corte Internacional de Justicia que nosotros estamos viendo en la noticia últimamente, había declarado ilegal, ¿saben? Pero que, como ustedes saben, el Estado de Israel desoye todas los llamados, las sanciones, las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? Y entre ellos también esta resolución del Tribunal de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Entonces, en el 2002, Israel el Estado, ¿no?, decide homenajear, ¿sí?, a Spinoza con la estampilla del correo. Y fíjense, ¿qué es lo que ven ahí? Empiezan a escribir la estampilla. O sea, lo primero que vemos es la imagen de quién, de Spinoza, ¿verdad? Vemos también la del Tratado Teológico Político, ¿sí? ¿Qué más vemos? ¿Ustedes ven algo que traspasa aquí? ¿Qué es eso? Es el sello de Spinoza, ¿sí? Tiene sus iniciales. ¿Cuáles son las iniciales de Spinoza? Baruch de Spinoza, B de S. ¿Te suena? ¿Qué es el BDS? Es bueno, no sé bien, pero ahora BDS es una organización que se puede sabotear a las grandes marcas, ¿no? Bueno, dicho desde un punto de vista de eso, ¿qué es un movimiento de B? Boicot, D, desinversiones, S, sanciones, ¿sí? Es un movimiento pacífico. Un movimiento que quiere parar la colonización, la opresión, la guerra, la ocupación, en este momento el genocidio, por una vía pacífica, que funcionó muy bien en el movimiento de boicot. ¿Dónde se ha probado que revivió una situación injusta, espantosa, que se llamaba apartheid? En Sudáfrica, claro. Sudáfrica ahora, en el sur global, está presentando ante sus antiguos opresores, antes en la Corte Internacional de Justicia, está presentando su demanda por genocidio, ¿sí?, su acusación de genocidio, y tiene la autoridad moral, porque tiene la experiencia de la apartheid y tiene la experiencia también del éxito de una campaña pacífica que terminó con esa situación, que fue la de boicot, ¿sí? Entonces, bueno, según quien te la cuente, el boicot puede ser casi un terrorismo económico, no contado desde uno, pero contado, pensado desde los actos que no matan a nadie, ¿sí? Lo que busca es hacer algo que le duela, que le moleste, al que se siente impune, ¿no? Entonces es muy curioso, porque obviamente ellos orgullosos de que hicieron el sello de Spinoza, pero 2 años más tarde iba a empezar un movimiento que iba a tener las mismas iniciales de Spinoza, ¿sí?, porque tiene 20 y tantos años el movimiento BDS, y está aquí en una expresión de soberanía como una estampilla, ¿no?, como un sello postal. Y con eso entonces, y bueno, el sello dice Campe, cuidado, ¿sí?, que tiene espinas. Él lo ponía eso en su sello. Spinoza fue un personaje muy controvertido, ¿no?, un filósofo mayor y sumamente controvertido. Y ahí yo veo esperanza y confesión
a confesión de parte, relevo de fe. O sea, de algún modo estaba poniendo algo que iba a volverse en contra, ¿sí? En su gusto por la impunidad, ¿no? Que tiene esta arrogancia del Estado, que en términos bíblicos se llama dureza de servicio, ¿sí? ¿Sí? Dios siempre se queja que tienen las cervicales, ¿no? En la nuca duren porque no oyen, siempre dan la espalda, ¿sí? Tantas resoluciones desoídas. Y bueno, con esto lo quería terminar porque, digamos, la tarea de la descolonización está, digo, para recapitular, en la manera en la que encontramos los recovecos, ¿sí? Las fisuras que quedan en un cuadro que se presenta demoledor. Y ningún cuadro es impenetrable, ¿no? Claro, lo es muchas veces cuando vamos de frente. Ahí sí nos topamos mal y eso no es recomendable. Pero buscar aquellos huecos, aquellas fisuras, aquellos lugares que desde lo alto no se ven, ¿sí? Aquellos que suben al abismo, ¿no? De ahí es donde creo yo que con la traducción, la traducción de este poema que nosotros leemos, que es más largo, pero les traje largas partes porque me parece que todas tenían algo que tenían que ver con la teología política, ¿no? ¿Sí? Ya dejar de usar el libro donde se arrogan la posesión de la tierra, que Dios se las legó, ¿no? Ya dejen de matar a Dios, ¿no? ¿Para qué queremos una tierra santa? ¿Para enterrar a Dios? ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué pasa con la tumba de Abraham? ¿No? Aquello que queremos venerar, lo destruimos, ¿no? Lo vimos en las primeras escenas, desde el joven con el cordero pascual. Vemos la destrucción interpretada como si fuera promesa de vida. Entonces, lo que trata de hacer esta descolonización de la teología política es mostrarle de algún modo su vergüenza a la teología política colonial. Y es mostrarle la vergüenza siempre del colonialismo es la vulnerabilidad. Trata a toda costa de no mostrar vulnerabilidad. Combate aquello que es lo más humano, que es la vulnerabilidad, que no es efecto de vulneración, porque sí saben vulnerar, eso por supuesto. Vulnero, ¿sí? Es herida, ¿no? La vulnerabilidad, el hecho de ser heribles, es lo que nos hace humanos a todos somos frágiles. Lo cuentan la Esfinge, también en el enigma, ¿no? Siempre hablamos de la vulnerabilidad. En vez de vivir la vulnerabilidad como una vergüenza, en vez de educar a una población en una mentalidad militarista que se avergüenza de esa fragilidad, dice Levinas, para lo poco de humanidad que adorna la tierra, es necesario, en la guerra justa, declarada la guerra, temblar, incluso estremecerse ante la injusticia. ¿Sí? Dice, es necesario un aflojamiento sin cobardía de la virilidad, para lo poco de crueldad en nuestras manos de piedad. Y entonces de eso se trata, de asumir esa vulnerabilidad, lo invito a ponerle una H intermedia y hablar de eso como una habilidad, hacer una habilidad desde la vulnerabilidad. Y lo que estamos viendo en las calles, la gente que pide a toda costa el cese al fuego, el cese del genocidio, y con muchos otros actos pequeños y frágiles, pero contagiosos, ¿no? Son formas que oraran de algún modo esto que se pretende ilegítimo, ¿sí? Está cada vez más debilitado, ¿sí? Puede ser muy muy fuerte arriba, en ese ancho abismo al que subieron, y está cada vez más débil en los pies. Si ustedes vieron alguna vez, se metieron a ver el tema del muro, en el año 2019 y el 2020, 2 años seguidos llovió muchísimo en Jerusalén. El muro está pasando, serpenteando dentro de Jerusalén, tiene 8 metros de alto ahí, es de concreto, una cosa bestial. Y resulta que cayó por la lluvia, porque no quisieron hacer los agujeritos para que pase el agua, ¿no? Y entonces el muro se cayó solo, ¿no? Y se ve a los chicos del campo de refugiados de Shuafat, que está allá dentro de Jerusalén, muertos de risa, ¿no? De
semejante mole terrible. Eso lo vemos todo el tiempo. Son las vergüenzas de esa colonialidad de poder. Y creo que hacia eso, hacia una carnavalización, ¿sí?, de esto, a descubrir, oh mira, en 2002 creíste que te podías adueñar de uno de los más grandes filósofos que ha dado la historia, dándole lecciones a la autoridad rabínica, y resulta que ahí estaba tu sentencia, tu epitafio, ¿sí? Ve eso, ¿sí? Eso es Baruch de Spinoza. Entonces, me parece que son pequeños actos. Un poema de Darwish es enorme, porque ustedes saben que nosotros lo hemos traducido aquí, siguiendo las enseñanzas de Carlos Blenkerton, en un grupo de 15 personas. A lo largo de 6 meses nos reunimos todas las semanas a traducirlo del árabe al castellano. Y ahí nos dimos cuenta que ese poema tenía que seguir su camino, recién lo empezaba. Castellano era un puente hacia las lenguas originales. Entonces se tradujo al mazateco, chinanteco, mije, zapoteco, maya, yucateco, pero después siguió al náhuatl, al farsi, al creol de Haití, al coma, al quechua, y sigue traduciéndose. Se está traduciendo el del totonaco también ya está, y se está traduciendo al guaraní, y al nocoví, y a todas las lenguas que quieren recibir un poema que es profundamente descolonizado. Entonces, bueno, de eso es un poco lo que les quería contar, y me extendí.